El Barça de Hansi Flick volvió a destrozar tácticamente al Real Madrid para asegurarse el título de Liga. Hoy vamos a analizar cómo el Barça logró ventajas como esta a lo largo de los 90 minutos, cuáles fueron las claves y por qué el Barça es tan superior. Aquí en La Lupa lo vamos a descubrir. Empezamos. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva lupa aquí en el canal, muy especial porque después de hacerla de aquella derrota del Barça ante el Inter, que evidentemente dejó al conjunto de Hansi Flick bastante tocado, hoy toca hacerla de una victoria apasionante del Barça ante el Real Madrid, 4-3, partido lleno de emociones, un partido en el que pasaron muchísimas cosas y que el Barça, a pesar de tener bastantes dificultades a lo largo del encuentro, supo sobreponerse de forma muy meritoria y encontrar constantemente las ventajas. De nuevo un 0-2 inicial que se transformó en un 4-2 en el minuto 45. Y aquí hoy toca hablar de cómo lo logró el equipo de Hansi Flick, que fue realmente superior, porque el Real Madrid, más allá de los primeros dos goles que fueron dos regalos del Barça en los primeros 13-14 minutos de partido, estuvo prácticamente 40 minutos después sin hacer ningún disparo. El Barça fue terriblemente superior y el Real Madrid apenas encontró alguna rendija por la que colarse, aprovechando algunos de los errores individuales del FC Barcelona, pero en líneas generales, a nivel colectivo, la diferencia fue notabilísima entre el planteamiento y la ejecución del Real Madrid y el planteamiento y la ejecución de los jugadores azulgranas, que volvieron a estar a gran nivel, demostrando el por qué el Barça va a ganar con merecimiento esta liga. Ha sido el mejor conjunto de este 24-25 y sobre todo en los enfrentamientos directos el Barça le ha endosado solo en liga un 8-2 al Real Madrid, con 8 goles en dos mitades. En el Santiago Bernabéu fue en el segundo tiempo y ayer en Montjuic en el primero. Vamos a ver qué es lo que hizo el Barça y como siempre empezamos con los mapas de pases de Hadel StatsBomb. Antes de nada y como siempre, animaros a dejar vuestro like en el vídeo, a comentar aquí abajo todo lo que os apetezca del partido de ayer y sobre todo suscribíos si no estáis suscritos y no olvidéis en compartirlo con vuestros amigos en redes o en vuestros grupos de WhatsApp para que cada vez seamos más. Fue interesante porque vimos un primer tiempo en el que el Barça, como podéis apreciar, tuvo mucha capacidad para meter a sus mejores jugadores en las zonas que le interesaban. Fijaos, por ejemplo, la posición de Pedri comandando muchísimo en ese eje central. Todo pasaba por Pedri y por Frenkie de Jong, un doble pivote que se movía en zonas parecidas, aunque a alturas más marcadas, porque Pedri siempre un paso más adelante. Y fijaos la posición tanto de Ferran Torres como de Rafinha en esa banda izquierda, en ese intervalo entre central y lateral. Hicieron muchísimo daño los dos jugadores. El Real Madrid no les supo ni pudo defender y Lamine Yamal, alimentado por Olmo, por Eric García, que estuvo de nuevo a un nivel excepcional, luego lo vamos a ir analizando, por Pedri, etcétera. Un Lamine que fue una de las claves para entender este primer tiempo, ese dominio del Barça en la primera mitad. En cambio, si miramos el mapa de pases del Real Madrid en el primer tiempo, vemos que fue la nada más absoluta. No hubo ni siquiera una conexión de más de 5 pases, salvo la de Ceballos con Arda Güler, que fueron los dos únicos jugadores que pudieron conectar 5 veces. El resto de futbolistas totalmente aislados, solo Vinicius y prácticamente un poco Mbappé participaron en campo contrario, y un equipo que realmente fue la nada más absoluta, que como digo aprovechó el error inicial, minuto 4, entre Cubarsí y Szczęsny para marcar de penalti, y luego la pérdida de Lamine, que yo creo que ahí había una falta que no se señaló, para aprovechar el segundo gol. Más allá de esos dos zarpazos del Real Madrid, no hubo ni siquiera una posible amenaza blanca en transición. En el segundo tiempo el Barça En el segundo tiempo la entrada de Valde le dio más altura que Gerard Martín en los primeros minutos, un Christensen que jugó muy retrasado porque vimos que el Barça le costó más en los últimos minutos, el partido se rompió, pero vimos algo parecido en Pedri, que retrasó su posición en paralelo a Frenkie de Jong para tener todavía más capacidad de circulación. Ese Lamine Yamal de nuevo súper alimentado, un Lamine que en vez de recibir mucho en las abiertas, más como un extremo puro, un Lamine que se venía para adentro para constantemente fijar a Fran García y tener esa superioridad. Como dije ayer en las notas, creo que el único punto negativo es Dani Olmo. Un Dani Olmo que se hizo notar poco, que no pesó demasiado ni en el resultado, pero sobre todo en las sensaciones del juego, y creo que ante este Real Madrid era un futbolista que podía y debía, de hecho, hacer muchísimo daño. Y en cambio en el segundo tiempo el Real Madrid vimos algo parecido, aunque con más veneno, porque el Barça le permitió al Madrid, como podéis ver, fijaos la posición media de Vinicius y de Kylian Mbappé, prácticamente jugando en el área del portero azulgrana. ¿Por qué? Porque el Barça la presión no la hizo de la mejor manera, el Barça se estiró demasiado, tuvo errores en la última línea defensiva en cuanto a la percepción de ese fuera de juego, y eso permitió que el Madrid pudiese conectar con los alejados. Aún así, en Madrid todo fue balón largo. Fijaos la entrada de Modric, Brahim, Lucas en el segundo tiempo
tuvieron esa capacidad desde el costado derecho de conectar con los alejados, pero en definitiva yo creo que salvo el 4-3 en los últimos 15 minutos, cuando el partido se abre un poco más, el Barça también en el segundo tiempo lo tenía todo para haber goleado a este Real Madrid. Los dos partidos en el que el Real Madrid ha firmado menos incursiones hacia el último tercio, teniendo en cuenta todas las competiciones de esta temporada, son ante el Barça. El primero fue ayer, justamente, con solo 22 incursiones al último tercio, y el segundo fue en el Clásico de Liga, en ese 0-4. Por lo tanto, el Barça ha limitado enormemente el poder ofensivo del Real Madrid, y honestamente lo ha reducido o lo ha limitado únicamente a ese balonazo largo de Fede Valverde, de Thibaut Courtois desde la portería, para que ganen una segunda jugada y ahí poder atacar. No vimos apenas nada de Arda Güler, que fue sustituido al descanso y era uno de los jugadores que llegaba en mejor estado de forma. Tampoco nada de Ceballos o de Valverde en construcción, poquísimo, por no decir nada de Jude Bellingham, y solo la capacidad de Vinicius y de Mbappé de ir al espacio, aunque aprovecharon sobre todo errores individuales. Por lo tanto, el Barça a nivel defensivo creo que hizo un acercamiento muy interesante a lo que es este Real Madrid, limitando bastante el impacto ofensivo, pero al final, cuando tú empiezas 0-2 con 2 goles casi que regalados en los primeros minutos, es mucho más difícil todo. Pero ahora vamos a ir al análisis puro para ver cómo el Barça fue capaz de darle la vuelta a un resultado que, después de lo del Inter, parecía honestamente muy complicado. La realidad es que ya desde un inicio, cuando el Barça iba a 0-1, empezamos a ver que el Barça tenía ciertas ventajas. Como podéis ver aquí, hay dos cosas que nos llaman la atención sobremanera. La primera que nos llama la atención es la posición, como podéis ver aquí, de Federico Valverde. El futbolista uruguayo repetía el rol de Aurelien Tchouaméni en la final de Copa, es decir, iba a ir donde estuviese Dani Olmo. Si Dani Olmo estaba como delantero, Fede Valverde se incrustaba entre los centrales. Por lo tanto, el Real Madrid solo le quedaban esos dos integrantes en el centro del campo, y en esa banda derecha, Lamine Yamal y Eric García fueron un auténtico dolor de muelas para el Real Madrid. Fijaos aquí lo que hace Lamine, como os decía al inicio con el mapa de Hadel StatsBomb, recibe dentro y espera pacientemente a que Eric le vaya a doblar por fuera. Ese timing es perfecto. Yo creo que la elección de Eric por Ronald Araujo es porque el único argumento que podía haber a favor del uruguayo es su capacidad de corrección, de imponerse físicamente a Vinicius, pero futbolísticamente, tácticamente no había ningún tipo de elección preferente por el uruguayo. Y fijaos aquí como Eric termina llegando dentro del área hasta el punto en el que tiene que decidir si rematar o centrar, porque el Real Madrid, al estar tan hundido y al ser superado ya Fran García, no tenía opción de saltar y terminaba permitiendo que el Barça llegase. Esto era el minuto 7, pero todavía faltaba el 0-2. Carlo Ancelotti replicó el mismo plan, como digo, que en la final de Copa. Fede Valverde en vez de Tchouaméni. Fijaos aquí cómo está prácticamente siendo el jugador más retrasado del Real Madrid, y por el otro costado Dani Ceballos se empareja en este caso con Dani Olmo, porque Dani Olmo se había movido. Por lo tanto, los dos mediocentros del Real Madrid estaban fijados individualmente, y esto facilita muchísimo el trabajo tanto a Pedri como a Frenkie de Jong, porque tienen menos futbolistas por delante y por lo tanto pueden maniobrar mucho más. De hecho, una de las claves es que el Real Madrid se hundía tanto que le regalaba la opción de poder controlar al FC Barcelona, y ya sabemos qué es lo que pasa cuando Pedri, cuando Frenkie, cuando Lamine Yamal pueden participar. El Madrid pareció no entender nada de lo que le hizo daño al Barça en el segundo tiempo en la final de Copa, y volvió a lo mismo de siempre, con el resultado evidente: 4 goles en 45 minutos. Una vez el Real Madrid se hundía, la clave era sobre todo hundirlo mediante desmarques. Como podéis ver aquí, hay dos jugadores que son Dani Olmo y Rafinha que se han movilizado, que han hundido a la defensa del Real Madrid, la han comprimido. Mirad dónde están absolutamente todos los jugadores, dónde está Sencio, dónde está también Fede Valverde, Tchouaméni, Lucas, y esto abre la puerta para que Gerard Martín pueda progresar, y finalmente ahí el carrilero, el lateral azulgrana, llega y mete este balón en el que está a punto de llegar Dani Olmo, que estaba en fuera de juego, pero también Ferran Torres por detrás, que estaba en posición correcta. Una jugada que se ve perfectamente esa intención del Barça de juntar al Real Madrid, hundirlo y luego encontrar esos flancos donde ahí las ayudas brillaban por su ausencia. Un detalle de la jugada del 1-2, del saque de esquina, y es que la pizarra del Barça funcionó, porque sobre el papel el Barça, además sin Koundé, sin Araujo, sin Christensen, sin Lewandowski, es un equipo bastante más débil en el juego aéreo. Lo que hicieron fue buscar ese primer palo que lo defendía Fran García, el futbolista más bajo del Real Madrid, situando detrás a Ferran. El centro de Olmo es buenísimo, y luego sucede la peinada, que es perfecta, de Ferran Torres, y Eric atacando ese punto del área pequeña donde es muy difícil de defender. Por lo tanto, ahí chapó por el cuerpo técnico del Barça, que detectó la debilidad del Real Madrid, una de las pocas en el balón parado, que es precisamente ese punto, ese primer palo donde Fran García evidentemente no resulta un jugador fiable para defender.
Ya con el 1-2 en el marcador, podíamos decir que los primeros minutos fueron llenos de errores. Fueron unos minutos iniciales locos porque el Barça cometió 2 errores de valor gol y además eso ensució bastante ese inicio, lo frenó, hubo imprecisiones, Pedri, De Jong, Lamine no estaban apareciendo, no estaban pudiendo participar y el Barça por lo tanto lo estaba notando. Necesitaba asentarse en el partido, presentarse, tener en cuenta qué tenía delante y a partir de ahí actuar. El gol de Eric sirvió como un desfibrilador, le permitió al Barça empezar a entender por dónde iba el partido, sobre todo en la presión, porque el Barça ayer tuvo el 62% de la posesión, bastante más que el Real Madrid, pero es que ganó más presiones que el conjunto blanco, a pesar de tener un 24% de posesión más, que es una barbaridad. El Barça ganó 45 presiones y el Real Madrid 38. Eso me parece ya brutal ese dato, además teniendo en cuenta que el Barça localizó sus presiones, el 66% de las mismas en el campo rival, mientras que el Real Madrid solo el 31%. Es decir, el Barça apretó en el campo contrario y el Real Madrid nunca lo hizo. Y aquí entramos en lo que buscaba Ancelotti, que era, fijaos, descolgar a muchísimos jugadores en esa última línea. Mirad dónde están Vinicius, Bellingham, Lucas Vázquez, Fran García, etc. Y el que conduce es Arda Güler. El Barça aquí lo tiene claro, evitar que el rival se gire. Si evitas que el rival se gire, lo que vas a terminar provocando es un mal pase, que es lo que da Arda Güler aquí. El equipo está preparado para la recuperación, Pedri rápidamente activa a Rafinha y aquí está a punto de llegar el empate. Así llegaría alguno de los goles del Barça, pero es que ya habíamos descubierto que el Barça tenía la llave de esa puerta, que era sencillamente apretar cuando los laterales recibían para que no girasen y forzar ese balón largo, donde la defensa del Barça es realmente superior, porque ahí Mbappé, Vinicius e incluso, si me apuras, un Bellingham que sí puede ganar más, no son amenazas reales en ese juego directo y el Barça tuvo buena capacidad para controlar estas situaciones. Cuando el Real Madrid está defendiendo de esta forma, es que tenemos claro qué es lo que va a pasar. Le está regalando la frontal al FC Barcelona. Fijaos, de nuevo os vuelvo a marcar la figura de Fede Valverde, el mediocentro. Es que está situado de nuevo junto a Dani Olmo, como si fuese un central. Fede Valverde tan hundido que le regala el control a la frontal, fuerza a Jude Bellingham, aquí lo tenemos, al inglés, a tener que bajar muchísimo. Y por lo tanto el Barça, con la posición muy alta de Íñigo Martínez en ese perfil izquierdo, con ese De Jong y ese Pedri en paralelo, siempre juntos para asegurarse la posesión, tiene el control territorial, tienen el dominio de la frontal del área. Porque como podéis ver además, ni Vinicius ni Mbappé van a prestarse a defender estas situaciones. La jugada va avanzando, recibe Pedri en la frontal y esto es sinónimo de peligro, porque ahí el Barça tiene muchos jugadores, incluso tiene a 4 jugadores en el área del Real Madrid, y por lo tanto esto ya obliga al Real Madrid a tomar decisiones drásticas. Una vez recibe Dani Olmo, fijaos el pase que le mete a Gerard Martín totalmente solo, porque la posición de Rafinha estaba fijando a Lucas, aquí nadie va a seguir a Gerard Martín, Arda Güler se desentiende, fijaos dónde parte Arda Güler en el inicio de la jugada, y dónde termina recibiendo el bueno de Gerard Martín, con Arda Güler mirándolo de lejos, y aquí el Barça vuelve a desaprovechar una situación clara para haber marcado el 2-2, porque aquí Ferran tiene un disparo a bocajarro que no llega a impactar, pero si lo llega a hacer, hablaríamos del empate del Barça. Otra jugada que parte del mismo precepto, que es aprovechar aquello que el Real Madrid te está ofreciendo. Si el rival se hunde, tú vas a tener en cuenta, tú vas a tomar todo aquello para hacerle mucho daño, con la posición muy agresiva de tus delanteros y sobre todo unos centrocampistas que conduzcan, que fijen y que hundan al bloque rival constantemente. Al ser el cuarto clásico, el Barça ya sabe la realidad, y es que Vinicius y Mbappé, aquí los tenéis en paralelo, no van a presionar, o van a presionar realmente muy poco. De hecho, vimos algo que ya presenciamos la pasada temporada. Mbappé se encargaba de Pau Cubarsí, Mbappé estaba constantemente pendiente de Cubarsí. Ya sabemos que Mbappé es un jugador que funciona precisamente con este tipo de impulsos, de defensas individuales, de marcajes al hombre, en el que él no tenga que pensar demasiado ni reajustar su posición y pueda estar pendiente de un jugador. Pero el error aquí es que liberabas a Íñigo Martínez, que suele ser el que conduce más arriba. Y el Barça situaba muy abiertos tanto a Gerard Martín como a Rafinha. En un inicio, ¿por qué? Porque Rafinha te fijaba a Lucas Vázquez y Gerard Martín obligaba a Arda Güler a algo a lo que no está acostumbrado. A partir de ahí, fijaos el espacio que tiene cuando Íñigo juega con Gerard Martín. Todo el espacio del mundo. E iba a ser clave, porque hizo un gran partido, Ferran Torres. Así en Milán Ferran estuvo mal, porque jugó un muy mal partido. Creo que ayer, como en la final de Copa, volvió a estar muy bien. Ya no hablo de las 3 asistencias de gol, que es un dato espectacular teniendo en cuenta el papel de Ferran. Hablo también de lo que provocó. Le ganó todas las partidas prácticamente a Raúl Asencio en los apoyos, y esto le hizo mucho daño al Real Madrid, porque encontró ahí el Barça una forma de progresar, de asentarse y dar tiempo al resto de compañeros. Fijaos aquí como Gerard Martín tiene tiempo, juega con Ferran,
que llega antes y el árbitro señala esta falta clara de Asensio fuera del área. Por lo tanto, ya habíamos visto otra forma de hacerle daño al Real Madrid, es llevar el balón fuera en unos inicios y cuando empezaban a aparecer espacios, aprovecharlo con los apoyos de tu 9. El gol del empate, el 2-2, nace de una presión alta del Barça. De hecho, ayer el Barça realizó 7 disparos tras un robo alto, tras una presión adelantada, que es una barbaridad, 7 disparos ante el Real Madrid, que además el Real Madrid, como visteis, muchas veces buscaba ese balón largo, por lo tanto, evitar jugar en corto. Courtois, Fede Valverde, constantemente los laterales buscaban ese balón directo que el Barça ahí iba ganando. Fijaos, la presión una vez el Barça la puede hacer bien, porque esto es muy importante, si tiene tiempo para hacerla bien, es clave, como Lucas Vázquez recibe de espalda, Gerard salta, Pedri acompaña a Ceballos, Olmo a Fede Valverde, Rafinha tapa el pase de vuelta, ya a partir de ahí el Barça ya está instalado. Lo que termina provocando esto es que el Barça sitúe, como es habitual, a Íñigo y a Gerard Martín. Mirad dónde están Íñigo y Gerard Martín, están prácticamente a 15 metros de la portería de Thibaut Courtois. Cuando tú sitúas a tu central y a tu lateral del mismo perfil tan arriba, tienes que robar la pelota, porque en caso de no hacerlo, evidentemente vas a estar muy expuesto defensivamente, va a ser muy complicado frenar a un equipo además como el Real Madrid. Pero aquí la clave es que, repito, Lucas está de espalda y tiene que golpear la pelota estando mal perfilado. De Jong, que está bien colocado, la recupera y a partir de ahí el Barça, una vez la ha recuperado, ya puede empezar a mover al Real Madrid. Y volvemos a tener la misma imagen que hemos visto una y otra vez a lo largo de esos primeros 45 minutos. Mirad, que os lo he escrito aquí, dónde están Fede Valverde y Jude Bellingham. Están los dos dentro del área. En vez de estar defendiendo hacia adelante, por lo tanto de impedir que el Barça tenga un buen dominio de la frontal, lo que están haciendo es estar prácticamente en el punto de penalti, con ese miedo preventivo que realmente no es solo el síntoma, la consecuencia de una inferioridad atroz. Y aquí lo que sucede es que Vinicius y Ceballos, que son estos dos jugadores que están más arriba, no van a tapar, no van a cerrar el espacio central. Y claro, aquí si dejas pensar a Pedri, estás muerto. Pedri conduce, a partir de esa conducción se abren más espacios, el Madrid se ve obligado a saltar a destiempo y termina jugando Ferran con Lamine Yamal, el apoyo es buenísimo. Fijaos dónde está Fran García. Fran García está muy lejos de Lamine, ¿por qué? Porque Pedri se ha desmarcado. Porque la clave del Barça, a diferencia del Real Madrid, es toco y me muevo, conduzco, fijo y me muevo. Todo esto provoca cosas, pero es que en el momento del disparo, mirad dónde está situado el Real Madrid. Está todo el Real Madrid, prácticamente salvo 3 jugadores, salvo Vinicius, Arda Güler y Mbappé, dentro del área. Parece que no hay espacio ahí posible para marcarle gol a Thibaut Courtois, pero Lamine Yamal, como siempre, termina encontrando la forma. Es jugador de partidos grandes. Pero es que justo después del gol del empate llegaría una de las jugadas más cómicas de toda la tarde, porque esa pérdida entre Mbappé y Ceballos, que prácticamente se chocan, demuestra esa falta de química, esa falta de compenetración entre fichas, el no aprovechar las ventajas que el rival te ofrece, porque aquí, fijaos, Vinicius se desmarcaba en esa banda y en vez de Mbappé apartarse para que Ceballos pueda jugar, terminan chocando, el Barça recupera la pelota y como siempre, aquí tenéis a Lucas Vázquez, un Lucas que perpetró un partido, bueno, en su línea, en los clásicos, es una jugador anticompetitivo totalmente, abre la puerta porque él estaba subiendo, la pérdida es verdad que le pilla en zona de nadie y a partir de ahí Rafinha repiquetea ese espacio, el balón de Pedri es bueno y aquí Rafinha marca la que falló precisamente en la final de Copa. Si os acordáis, aquel día Rafinha tiene 2 idénticas a esta que manda fuera. Y normalmente, como os dije, son acciones en las que él suele ser ultra fiable. Por eso aquel día Dani Olmo lo escogió por delante de Lamine Yamal, porque es quien apenas falla el brasileño cuando está ante esta situación. Como os decía al inicio, el Barça fue un equipo que a nivel de presión estuvo muy bien. De hecho, los 3 jugadores que más presiones ganaron de todo el partido fueron Pedri con 8, como siempre el canario impresionante. Además recuperó 10 balones en el último tercio, líder del partido de forma absoluta. Y el segundo, ojo ahí, Eric García con 7 presiones ganadas, enorme trabajo defensivo de Eric. Y luego Frenkie de Jong y Ferran, los dos con 6, también en esa tercera posición. Fijaos el Barça lo que buscó como siempre a nivel de presión, hacer el campo muy corto, línea defensiva adelantada, por lo tanto en ese momento el Real Madrid tiene a dos de sus delanteros, tanto Jude Bellingham como a Kylian Mbappé en fuera de juego, presión muy alta de Lamine, de Dani Olmo que acompañan y que por tanto niegan opción de pase. Una vez el balón va dentro, fijaos cuando recibe Bellingham, el que está saltando de forma súper agresiva para evitar que se pueda girar es Frenkie de Jong, hablaremos ahora de él. Pero aquí tenemos ya esa primera acción en la que él hace lo que aquí hay que hacer sí o sí, que es negar el giro al rival. Si aquí Frenkie cede espacio y por lo tanto permite que Jude Bellingham se gire, el Madrid va a poder correr y el Barça tendrá pocos efectivos por detrás de la línea de balón. Por lo tanto lo que hace es anticipar, ser muy agresivo y forzar que el Real Madrid tenga que jugar un pase hacia atrás. Una vez el balón llega de nuevo
hacia atrás, fijaos cómo salta de agresivo Ferran Torres sobre Asensio para obligarle a hacer un pase malo con la pierna además más débil con esa pierna izquierda y finalmente termina recuperando el balón Gerard Martín. La presión aquí la gana Ferran Torres porque es el que salta en el momento del pase, pero la inicia Frenkie de Jong con ese salto agresivo y la remata Gerard Martín recuperando el balón. De hecho, yo creo que es momento de hablar de Frenkie de Jong, de su partido, porque para mí fue uno de los 3 mejores futbolistas del encuentro. Y además certifica así ese enorme 2025. A mí me sorprende que todavía haya gente que no lo quiera ver. Porque no es que no lo vean, porque es imposible no ver lo que está haciendo Frenkie en este Barça, sino es negarse ante la evidencia, es mantener una agenda concreta con tal de no asumir que quizás no tenías razón. En el fútbol constantemente nos estamos equivocando. Y equivocarse es sano, es normal. Reconocerlo es lo coherente y es lo que está bien. No pasa absolutamente nada. Aquí en este canal me he equivocado decenas de veces y seguiré equivocándome, pero siempre seguiré aceptando cuando suceda. Y con Frenkie creo que mucha gente todavía no está aceptando que está en un momento espectacular. El partido de ayer, ya no solo con balón, cuando apenas perdió balones y dio tanta fluidez al juego, sino sobre todo sin él, donde fue para mí la clave de este Barça. Vamos a verlo, vamos allá. Para empezar con jugadas como esta, cuando el Barça iba 0-1, minuto 10, Mbappé supera a Íñigo Martínez claramente, Gerard Martín no está por aquí, Cubarsí está lejos porque está pendiente de Vinicius, y quien acude al corte, quien hace esa jugada providencial para evitar que Mbappé se plante ante Chesney, es Frenkie de Jong, que se cruza a la perfección para luego terminar jugando con calma. Aquí ya veíamos esa primera jugada límite a nivel defensivo de medio centro, porque eso sí es una cobertura a uno de tus centrales, algo que en teoría se dice que de Jong no hace nunca. A la que el Real Madrid lograba superar esa primera línea de presión y que por lo tanto podía correr, sabiendo que ahí tiene la mayor de sus bazas el conjunto de Carlo Ancelotti. Fijaos cómo aquí recibe Jude Bellingham, Frenkie de Jong está pendiente detrás suyo y esa agresividad que veíamos antes. Cómo va al suelo Frenkie de Jong, cómo acude rápido al corte para evitar que se pueda proyectar a Fran García, y a partir de ahí el Barça vuelve a recuperar el balón. Por lo tanto ya hemos visto 3 jugadas de diferentes tipos de acciones defensivas. Una salvando un 1 contra 1 de Kylian Mbappé, otra permitiendo que el Barça pueda seguir presionando evitando el giro de Bellingham, y esta con un robo yendo abajo al suelo. En momentos de balones divididos, como en este caso donde controla Arda Güler, fijaos como De Jong, lejos de quedarse quieto, de quedarse contemplativo, que es algo que quizás en épocas anteriores hubiese hecho, ahora mirad cómo él inicia a correr, choca con Arda Güler, termina robando el balón, y no solo esto, sino que pone a correr a Rafinha aprovechando que de nuevo Lucas Vázquez no está en su sitio. Y esto fue la constante, un De Jong agresivo, un De Jong que realmente cuando se dice no, es que Hansi Flick le ha cambiado. Yo creo que De Jong sigue siendo en esencia el mismo jugador, ha añadido un plus de intensidad, pero sobre todo lo que ha cambiado es lo que le rodea. Ahora el Barça es un equipo que funciona, un equipo con jerarquías marcadas, un equipo en el que él puede expresarse, y todo ello hace, o favorece, mejor dicho, que podamos ver el mejor fútbol de un centrocampista que hoy cumple 28 años, edad ideal para explotar. De nuevo una situación en la que Jude Bellingham puede colarse a la espalda del centro del campo del Barça, y de nuevo Frenkie de Jong yendo al suelo, aquí no se ve porque está tapado, pero va al suelo, roba el balón, y esto vuelve a favorecer que el Barça tenga una transición, un 3 contra 3 prácticamente en última línea. Y una jugada que creo que pasó bastante desapercibida en el minuto 74 con el 4-3 cuando había marcado el Real Madrid. Hay un balón hacia el área de Szczęsny que controla a Brahim, y fijaos quién llega para evitar que remate a puerta. Frenkie de Jong se vuelve a cruzar para evitar un remate que quién sabe si hubiese podido ser el empate del Real Madrid. Por lo tanto, menudo ramillete de acciones defensivas que nos dejó ayer el Frenkie de Jong. Os comentaba antes también el rol de Ferran Torres, que os decía, me pareció que jugó un gran partido. Además, sobre todo aprovechando que no está Antonio Rüdiger y que la línea del Real Madrid es un desastre, la línea defensiva a nivel colectivo e individual, hay comportamientos que no se sostienen, fue una constante a la hora de atacar la profundidad. Fijaos aquí como, viendo que Tchouaméni es el futbolista que le está marcando, él adelanta el paso, y fijaos como ese balón es buenísimo a la espalda de Íñigo Martínez, y aquí termina provocando esta cartulina amarilla a Aurélien Tchouaméni, una cartulina amarilla al borde de la roja, porque si el control llega a ser hacia adentro y no hacia afuera, probablemente hubiese sido expulsión, pero ya aquí Ferran había vuelto a aprovechar esa lectura para sacar una ventaja muy positiva. Apenas un minuto después volvemos a ver la misma jugada, el Real Madrid se estira pero de forma pasiva, de forma desordenada, y cuando el balón le llega de nuevo a Íñigo Martínez, fijaos el desastre que es la línea defensiva del Real Madrid. Mirad cómo está perfilada, hace una forma de, como si fuese un acordeón, cada uno en un sitio distinto, Fran García y Lucas en una posición, Asensio en otra, Tchouaméni
totalmente retrasado rompiendo el fuera de juego, no hay línea colectiva y por eso muchas veces cuando hay gente que dice, no, es que el Barça tiene que mejorar, evidentemente el Barça hay momentos que tiene que pulirlo, pero lo comparas con la lectura del Real Madrid y es otra galaxia. El balón aquí de Íñigo vuelve a ser muy bueno y aquí Ferran está a un control de encarar portería y que esto fuese el cuarto gol del Barça. El partido de Ferran estuvo a pocos detallitos de ser de 10, porque tuvo dos jugadas en las que para mí tiene que marcar diferencias. Una es esta, donde un buen control hacia adelante le ponía en 1 para 1, y la otra en la segunda mitad, donde un no control en este caso impide que se quede también ante Courtois. Como es habitual a lo largo de los clásicos de esta temporada, el Barça juega muy bien con la última línea del Real Madrid. En este caso, fijaos el movimiento de Dani Olmo, que os lo he marcado con una redondita, que está emparejado con Fede Valverde, es decir, aquí el Real Madrid vuelve a defender de la misma forma. Mirad quién está con Frenkie de Jong, es Dani Ceballos, por lo tanto los dos mediocentros muy abiertos, lo que favorece precisamente que el Barça pueda aprovechar ese espacio central entre los dos jugadores. Hay un espacio enorme, abierto, entre los mediocentros que lo va a aprovechar Rafinha, porque aquí el Barça tiene a Rafinha y a Ferran muy pegaditos, como podéis ver, muy hundidos los dos, y esto favorece precisamente que haya esa línea directa de conexión. Una vez ahí ese balón dentro, el toque de Rafinha es fantástico para Frenkie de Jong, que ataca la espalda del jugador que salta, cae al suelo Frenkie porque la intercepta Lucas y aquí volvemos a ver cómo el Barça aprovecha esa ventaja. Buen balón de Rafinha y llegada de Gerard Martín al área del Real Madrid, que está a punto de ser de nuevo el cuarto gol si llega a acertar con ese pase. Pero una jugada en la que vemos como desde un balón filtrado dentro, desde esa capacidad de conectar con el que se mueve a la espalda del que salta, el Barça lo hace a la perfección. Lo mismo digo del partido de Rafinha, se va con doblete, pero pudieron ser 4 goles. Y yo creo que eso nos dice mucho del nivel de Rafinha y del nivel de Lucas Vázquez, porque fijaos en esta acción que es una auténtica delicia de Lamine Yamal, como os comentaba al inicio, él recibe más centrado para atraer precisamente uno de los mediocentros, para que Fran García le persiga y así desajustar todavía más la línea del Real Madrid. Mirad, en el momento del pase, es increíble este pase con el exterior, es una auténtica burrada, pero como Rafinha aquí en el segundo palo se desmarca, entiende dónde irá el balón, anticipa el movimiento también de Lamine Yamal, se conocen, se entienden, el centro es maravilloso y el remate de Rafinha totalmente solo, era el cuarto, minuto 41, está a punto de marcar un golazo Rafinha, pero de nuevo Lucas Vázquez superadísimo. Es que pocos minutos después, de hecho apenas 2-3 minutos más tarde de esta jugada, llegaría el cuarto gol, que es un error clamoroso de Lucas, la presión de Rafinha es brutal. Yo creo que aquí está la diferencia entre el Barça y el Real Madrid. Mientras el Real Madrid comete errores, el Barça los aprovecha, el Barça va a machete a por el rival, y esa es la gran diferencia. El Real Madrid nunca fue a presionar, nunca tuvo esa capacidad ni el estado de ánimo para hacerlo, mientras que aquí, después del robo de Rafinha, evidentemente el Barça termina matando el partido. Antes del descanso, para mí el Barça tiene una jugada que es esta que os voy a enseñar, que es una auténtica delicia. Una jugada de prácticamente más de un minuto, de toque, de una sucesión de apoyos y de movimientos perfecta. Fijaos aquí cómo es primero Lamine el que se lleva la pelota, fija a Fran García, juega con Pedri. Lamine espera que le lleguen a entrar y una vez ahí filtra para Pedri, Pedri encuentra, fijaos cómo el Barça se despliega perfectamente, Gerard Martín de nuevo, totalmente solo ante la inoperancia del Real Madrid en ese sector. A partir de ahí hay ese punto de calma de Pedri en el centro del campo para decir, no, si no podemos verticalizar, volvemos hacia atrás, el Barça vuelve a llevar el balón hacia atrás y fijaos de nuevo, sucede lo mismo, un Barça que tiene la posición de Gerard Martín totalmente solo, porque el Madrid se parte constantemente, Rafinha muy alto, muy abierto, como os decía antes, para fijar a Lucas Vázquez y a partir de ahí los emparejamientos individuales del Real Madrid. Fede Valverde con Dani Olmo, siempre. Jude Bellingham con Frenkie de Jong y también Pedri. Ahí tenemos marcado por Dani Ceballos. Pero el Barça sigue avanzando la jugada, encuentran pases dentro con el descenso, en este caso de Ferran. Fijaos dónde está Ferran Torres. Vuelve a aparecer favoreciendo que haya una buena jugada, que haya por lo tanto buenos apoyos en este tipo de movimientos del FC Barcelona. Y a partir de aquí, este pase que es letal de Íñigo Martínez hacia Frenkie de Jong, un pase perfecto, cruzado, para dejar totalmente solo al neerlandés. ¿Por qué? Porque Fede Valverde, que tendría que estar más arriba, está de nuevo con Dani Olmo. Todo ello favorece que el Barça, una vez ahí, conducción de Frenkie perfecta, y termine sacando con tantos jugadores y después de haber movido al Real Madrid de esta forma. Esto es puro Barça de Hansi Flick. Para mí es una de las jugadas del partido, es una lástima que sea fuera de juego, pero explica muy bien todo lo que logró Ferran Torres. Fijaos el pase de Íñigo, de nuevo perfecto, y cómo aquí Ferran, después de aguantar con el cuerpo, de arrastrar a Raúl Asensio y ganar la partida, activa la profundidad de Rafinha, que está adelantado
y era el gol, el quinto de Lamine Yamal, pero qué jugada de Ferran Torres. No quería pasar este vídeo sin destacar este apoyo porque creo que define bastante bien la mejoría del valenciano esta temporada. Este tipo de secuencias antes no las hacía y ahora son marca de la casa. Algo que define mucho al Barça de Flick es el jugar con las intenciones del rival. Mbappé salta, por decir un verbo bastante condescendiente, porque saltar es decir mucho, sobre Frenkie de Jong, y Dani Olmo se acerca para ser un apoyo. ¿Qué sucede? Que aquí hay una pared. ¿Por qué? Porque evidentemente Kylian Mbappé no sigue a Frenkie de Jong, Frenkie de Jong vuelve a recibir y por lo tanto él ya puede jugar con el futbolista liberado que es Eric García. Aquí el Barça ha logrado un tuya mía entre de Jong y Dani Olmo, acercamiento, tocar y encontrar al liberado. Y a partir de aquí fijaos cómo de nuevo el Barça vuelve a efectuar una salida perfecta. Una vez el balón ha llegado fuera, Dani Olmo se acerca, juega con Pedri, que es el que está totalmente solo. Y al Dani Olmo jugar con Pedri, fijaos, al que arrastras a Luka Modric, se genera todo este espacio, de nuevo, en zona central, que va a aprovechar el Barça con esta pared que tenéis aquí. Dani Olmo solo recibe, conduce, y él mismo termina disparando en la frontal. Jugada fantástica, fantástica de apoyo, de toco y me voy del Barça para demostrar el por qué es tan superior técnica y tácticamente a este Real Madrid. El tercer gol le dio vida al Real Madrid, luego analizaremos el tercer gol del conjunto blanco, pero hasta ese momento el baño del Barça estaba siendo muy grande y yo creo que el partido estaba para romperse definitivamente con el quinto gol del conjunto azulgrana. Fijaos, por ejemplo, en esta jugada cuando ya había entrado Alejandro Valde, el Madrid se vuelve a estirar, una presión extrañísima, una presión destensada, está totalmente solo Valde y en el momento del pase, mirad esto, o sea, mirad la enorme distancia que hay entre jugadores, entre defensas y centrocampistas. El Real Madrid defiende con un 4-4-2 en línea, con Mbappé y Brahim totalmente liberados, sin tensión, permitiendo estos agujeros, porque ahí Tchouaméni, ¿dónde está Tchouaméni? O sea, Tchouaméni está prácticamente defendiendo el punto de penalti, como cuando en realidad lo que tiene que hacer es anticipar, porque está totalmente solo Pedri y además Ferran también va a estar solo, porque aquí Asensio no lo va a seguir. Asensio estuvo superadísimo constantemente. Fijaos cómo se permite ese filtrar dentro, ese mirar dentro de Valde para Ferran y a partir de ahí el Barça evidentemente ya puede atacarte de cualquier forma. De hecho el Barça encontraba muchas maneras de poder progresar. De nuevo vemos una que ya habíamos visto antes. Balón largo de Íñigo filtrado para Ferran, en este caso Ferran contra Tchouaméni. Fijaos cómo Ferran, ¿dónde ha llevado Tchouaméni? Lo ha llevado prácticamente a la línea de banda, el bueno de Ferran Torres, para arrastrar y generar ese pase dentro para Valde y a partir de aquí el Barça ya tiene todo lo que quería. Una vez Pedri conecta con Dani Olmo que está totalmente liberado, a partir de ahí, fijaos cómo Eric va a activar el movimiento al espacio de Olmo. ¿Por qué? Porque Lamine se va a quedar. Y al Lamine quedarse, Fran García se fija, se abre el espacio, balón largo y de nuevo el Barça vuelve a llegar al último tercio con ventaja. El Madrid, repito, hizo el partido de menos incursiones de toda la temporada, el último tercio, mientras que el Barça fue el equipo de la Liga en toda la jornada que más veces lo hizo. Además, quiero señalar algo que me parece interesante, que es el punto de Frenkie de Jong, que muchas veces la gente dice es que no mantiene la posición, y yo creo que esto es positivo, y es la clave para entender este Barça. Fijaos, aquí lo que hace él es jugar con Lamine Yamal, y una vez ha jugado con Lamine, él se mueve y aparece donde antes estaba Lamine Yamal. Fijaos esta pared, esta rotación, este movimiento circular entre Lamine, Frenkie y ahora de nuevo Frenkie para Lamine. Doble pared que deja totalmente solo a Lamine Yamal. Esto solo pasa si tienes a un jugador que entiende el fútbol como Frenkie de Jong. Y esta jugada es la que os decía y es la que llega un minuto antes del gol del Real Madrid, la que demuestra y la que además demuestra el por qué digo que el Real Madrid estaba muerto. Fijaos la presión del Madrid, larga, con muchos espacios, balón filtrado de nuevo de Íñigo Martínez. Mirad cómo aquí Tchouaméni tiene que ir a por Rafinha y en vez de ir a por Rafinha lo que va a hacer el francés es quedarse lejos. Mirad dónde está Tchouaméni, no está cerca como antes hemos visto, por ejemplo en Frenkie de Jong que os señalaba, está totalmente lejos. Y aquí hay un balón a la espalda, Ferran Torres está totalmente liberado para desmarcarse, Asensio está mal perfilado y aquí Ferran en vez de controlar se le termina escapando el balón y es la jugada que os decía que si llega a estar bien, era de nuevo el gol de la sentencia. De hecho, la jugada del gol del Real Madrid nace primero de un mal pase de Íñigo. Fijaos cómo el pase de Íñigo rebota en Luka Modric, es un mal pase, pero ahí hay un par de rechaces. Íñigo vuelve a perder el balón, le queda la pelota a Luka Modric y claro, cuando pierdes el balón en esa posición, con el Real Madrid tan adelantado, movimiento de Vinicius, movimiento de Mbappé al espacio. Fijaos aquí en el momento del pase, cómo Íñigo empieza a correr pensando que puede jugar con Brahim, el Barça se queda frenado. A eso es lo que a veces, ahora entraremos en algún momento, creo que se tiene que corregir, y a partir de ahí llega el 4-3 que ponía el partido en un puño, cuando realmente lo visto hasta el minuto 70 era de dominio total y apabullante. De hecho, en los últimos minutos vimos que el Madrid tuvo ocasiones como en esta. Fijaos lo que permite el Barça.
No sé si estáis viendo lo que hace Alejandro Balde aquí abajo. No sé si se ve bien, a ver si ahora lo podéis ver. Fijaos dónde está Balde. Cómo Balde lo que está haciendo es romper el fuera de juego. Con su posición, Héctor Ford lo hace bien porque deja a Mbappé en fuera de juego, Íñigo también, pero aquí Balde está lento, está mirando balón y no mira lo que hace Mbappé o lo que está haciendo la línea. Y por lo tanto, en vez de dar un paso hacia adelante que hubiese inhabilitado a Mbappé, permite que Mbappé esté en posición correcta y que tenga un 1 contra 1 en el minuto 91, con el Barça ganando. Como sucedió en Milán, el Barça, con una ventaja, tiene que gestionar mejor estos momentos finales. Yo no digo que el Barça tenga que cambiar de estilo. Estos son chorradas. No hace falta pasar del negro al blanco constantemente, pero sí matizar esos minutos finales. El Barça no puede permitir que haya un balón al espacio para Kylian Mbappé en el minuto 91 y conceder esta ocasión de gol. Quería hablar de nuevo del partido de Eric, porque más allá de que estuvo impecable en duelos directos, que estuvo muy bien y apenas notó que Vinicius le encaraba, yo creo que Vinicius le ganó la partida quizás en una o dos ocasiones, pero Eric en todas las demás, fijaos lo que supone contar con Eric como esa especie de tercer central. Salta Vinicius, Lamine engaña con el cuerpo haciendo ver que va a recibir, ataca a la espalda de Fran García, un Lamine que tiene todos los registros, todos los movimientos en su bolsillo. El pase de Eric es tremendo porque le filtra un pase de 20 metros a la espalda de Fran García que permite que Lamine se quede solo y de nuevo asiste para que Rafinha en esta ocasión, para el quinto, vuelva a fallar. Por eso os decía que Rafinha y Ferran haciendo un gran partido, 2 goles uno, 3 asistencias el otro. Es que la sensación es que todavía hubiesen podido hacer muchísimo más y que fallaron cosas realmente fáciles para jugadores de su nivel. Por eso me negué a ponerles el 10 a pesar de irse con doblete y 3 asistencias. Lamine no pudo hacer mucho más para que se marchase Rafinha con 4 goles ayer. Algo que me gusta de Frenkie del Barça cuando está en el campo es que, fijaos aquí, él siempre se posiciona para ser receptor en paralelo a Pedri. Una vez recibe, en vez de aguantar, él lo que hace es volver a insistir en el mismo sitio. Que se abre justamente ese espacio porque el Madrid defiende mal, muy mal. Balde se libera y aquí fijaos cómo el Barça está a punto de marcar el quinto gol. Con todo lo que hemos visto yo creo que queda claro el por qué el Barça mereció ganar, no por un gol de diferencia, no por 2, sino quizás por 3 o por más. Fue una paliza táctica lo que vimos ayer y lo único que suavizó el marcador fueron los errores individuales del Barça en un inicio y en ese tramo final. El desgaste físico del FC Barcelona es evidente porque hay muchas cosas que ya no pueden hacer al mismo nivel, pero cuando están engrasados, cuando están en confianza, es el equipo más divertido de Europa y esto ha sido así toda la temporada. Así que espero que os haya gustado este análisis, no olvidéis en darle like, en comentar por aquí abajo todo lo que os apetezca, sobre todo os animo a suscribiros si no estáis suscritos y compartir el vídeo porque cada vez quiero que seamos más. Muchísimas gracias y nos vemos mañana en el siguiente vídeo.